servomotores, para lo cual empecemos, ¿no? Como tal, estaríamos ingresando básicamente a nuestra clase número 21. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a esa parte. Muy bien. Como les mencionaba, básicamente el día de hoy vamos a ingresar a esta nueva clase donde vamos a trabajar con los servomotores, vamos a ver algunas características de estos, también vamos a ver qué diferencias existen y cuál sería el más preciso en diferentes proyectos que vayan a desarrollar. Sin más, empecemos, ¿no? Para empezar, un servomotor es aquel dispositivo que se encarga de trabajar a través de un motor de corriente continua. Fuera de eso, estos servomotores vienen integrados, aparte del motor, con diferentes engranajes, pueden ser de plástico o de metal, y lo que permiten hacer estos servomotores como tal es generar un torque y al mismo tiempo llegar a una posición determinada. Están integrados básicamente dentro de una caja reductora. Fuera de ello tenemos una cantidad de engranajes, como les mencionaba, puede ser en este caso de plástico o pueden ser de metal y dependiendo a cuál material se utiliza, cambia el torque específico. Y tiene tres pines de conexión para su trabajo. Entonces, existen diferentes tipos de servomotores, entre los cuales tenemos el primero, que es el más básico, que está aquí a la izquierda, el cual es el servomotor SG90, o también conocido como S90G. Este servomotor puede llegar a generar un torque de 1.8 kilogramos, es decir, puede alzar hasta esa capacidad de peso como tal. Después, el voltaje de alimentación de trabajo es desde los 4 voltios hasta 7.2 y funciona tranquilamente con 5 voltios. En cuanto al consumo de corriente de este pequeño servomotor, es de 350 miliamperios como máximo, lo que consume cada uno de los servos conectados hacia Arduino en base a este. Sus engranajes son de plástico y es por eso que solo se puede alzar hasta ese torque como tal. Si es que se le da un torque mucho mayor, se rompen los engranajes o pueden llegar a quebrar el eje para control de giro del servo como tal, ¿no? Luego, su versión mejorada, si queremos llamarlo así, o su versión siguiente de este SG90, es el que está aquí abajo, que es el servomotor MG90. A diferencia del anterior, tiene la misma arquitectura, pero ya sus engranajes son de metal. Al tener engranajes metálicos, su torque varía. Ya no es de 1.8, sino de 2.5 kilogramos. Y el voltaje de alimentación es el mismo que el anterior, de 4 a 7.2 voltios. En cuanto al funcionamiento, trabaja igual a 5 voltios y el consumo de corriente máximo de este pequeño servo es de 400 miliamperios. No, este 350, este otro 400. Pasamos al siguiente, que es un servomotor S3003 de la marca Fubata, el cual tiene un torque de 2.5 kilogramos si es que lo conectan a 4.8 voltios o a 5 voltios como tal. Es decir, si lo conectan esto a Arduino, van a trabajar a razón de 2.5 kilogramos en su torque. Pero si le dan mayor alimentación, es decir, la máxima alimentación de unos 6 voltios o hasta 7.2, trabajar a razón de 4.1 kilogramos. Dependiendo del voltaje que se le asigne, va a cambiar, va a variar esto, ¿no? Después tenemos el voltaje de alimentación, al igual que los anteriores. Y si solo se va a utilizar un servomotor, puede trabajar tranquilamente con 5 voltios. De lo contrario, necesita una fuente de alimentación externa debido a que este otro servomotor utiliza a razón de 500 miliamperios para poder funcionar correctamente. Otro de los servomotores, que es uno de los más utilizados, es el servomotor desarrollado por Tower Pro, que es un MG995, el cual tiene un torque de 4.8 kilogramos y está a 5 voltios, y hasta 10 kilogramos a razón de 6 voltios, ¿no? En teoría, supuestamente este servomotor tendría que poder soportar hasta 14.5 kilos,
pero en la práctica no es así, solo puede llegar hasta esta cantidad específica que tenemos acá mostrada, ¿no? Y el voltaje de alimentación para cualquiera de las tres, perdón, para cualquiera de las cuatro es de 4 a 7,2 voltios. Este servomotor sí puede funcionar directamente conectado a Arduino porque igual te consume solo 500 miliamperios, pero solo uno. Si queremos conectar dos servomotores, ya no va a funcionar. En el caso de este, lo mismo. El que tenemos acá, el MG90, no va a funcionar, pero en cambio el SG90 sí puede funcionar hasta dos servomotores al mismo tiempo. ¿Qué pasa si conecto más servomotores de los específicos? En el caso de este, por decir, si conecto tres o cuatro, van a dar primero dos, luego van a dar los siguientes dos y van a intercalar y no van a dar todos al mismo tiempo como tal. Una opción. La segunda, que cuando estén haciendo sus giros, como va a requerir mayor corriente, va a empezar a vibrar este eje que tiene el servomotor. En el caso de este segundo, lo que va a pasar es de la misma forma. Puede soportar un solo servo. ¿Por qué? Por el hecho de la cantidad de corriente. Cuando nosotros conectamos la placa Arduino hacia la computadora, solo recibimos 500 miliamperios cuando estamos conectados a USB 2.0. Pero si estamos conectados a 3.0, puede recibir hasta 950 miliamperios. Entonces ahí sí puede aumentar la cantidad de corriente. Pero por lo general, la mayoría de las laptops y las PCs de escritorio simplemente trabajan a razón de 2.0, ¿no? En su USB. Y por esa razón solo te da 500 miliamperios. Este te ocupa 500 miliamperios, este otro te ocupa 500, este te ocupa 450 y este 350. Entonces, este hasta 2 va a solicitar a razón de 700 miliamperios, ¿no? Va a esforzar un poco más el puerto, pero va a funcionar. En cambio, estos no es recomendable porque al estar exigiendo más de lo debido en un tiempo determinado, pueden llegar a quemarlo el puerto USB de la computadora o de alimentación como tal. ¿Qué se puede hacer para poder trabajar con todos estos? Simplemente, si es que es más de dos o tres servomotores, utilizar una fuente de alimentación externa donde estén tanto el positivo y negativo hacia la fuente de alimentación, haciendo una conexión entre las tierras y el pin que iría al Arduino, simplemente este cable de color naranja, el que se permite básicamente controlar el giro. Y cualquiera de estos cuatro trabaja de 0 a 180 grados como máximo. No te genera más. Es así como funciona. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la validación para cada uno de estos pines? Lo tenemos en el cuadro aquí abajo. El cable de color café siempre va a ir a un GND, el rojo a 5B y el color naranja a un pin PWM. Cualquier servomotor solo trabaja en los pines PWM porque cada uno de estos utiliza pulsos. Al igual que un ultrasónico maneja pulsos, pero en el caso del ultrasónico es para enviar y recibir señal. En cambio, el servomotor utiliza estos pulsos para realizar el posicionamiento específico de un grado. ¿Ok? Pasamos a las preguntas. O sea, una pregunta, digamos, que este servomotor, por ejemplo, digamos, si han ido antes al supermercado, antes de que comenzara esta pandemia, digamos, hay como una de esas puertas que o sea, te dicen salida o entrada, por ejemplo, salida y entrada, o sea, cuando tú pasas esas, o sea, tú vas entrando, esas puertas se abren automáticamente sin que tú las muevas, y cuando sales por la salida, esa puerta automática se abre, pero cuando tú entras por donde es la salida, esa puerta no te deja entrar. No te deja entrar, o sea, digamos, ¿eso sería uso de servomotor? Claro que sí, manejan básicamente servomotores, pero son ya este otro tipo, que son servomotores ya industriales, ¿no? Y a través de estos es lo que permite hacer la abertura de las puertas como tal. O incluso los que ya vienen en los edificios con puertas automáticas, que tú tocas el timbre y te dice, ok, enseguida te abro y presionan un botón desde el edificio y simplemente la puerta se abre, ¿no? O genera un ruido y automáticamente la puerta recién se abre. Entonces, todo eso ya es, pero con este tipo de servomotores industriales. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que el tipo de vida, ¿no? que va a tener el componente, porque en cuanto a las conexiones es la misma. Tiene alimentación, tierra y una señal para darle un grado específico, nada más, ¿no? Pero es así como funciona. Básicamente estos son uno de los más utilizados. ¿Ok? ¿Quién tiene otra pregunta?
Ya. Ahora, ¿a qué me refería, por ejemplo, cuando hablamos de fuente de alimentación externa? Básicamente, utilizar algo similar a lo que les voy a mostrar a continuación. Una podría ser el manejo de pilas, que son estas, por ejemplo, las que yo les pedí para el brazo robótico, que está especificada. Estas son, por ejemplo, pilas de 4.2 voltios que son recargables y tienen 8.8 amperios en cuanto a su corriente para poder trabajarlas, ¿no? Y estos, como son 4.2 en serie, estaríamos trabajando a razón de 8.4, lo cual va directamente al Arduino. Como el Arduino te puede soportar hasta 12 voltios, tranquilamente va a funcionar, ¿no? Con dos pilitas de estas conectadas a través de un plug o o directamente a través de un portapilas, ¿no? Opción uno. Otra opción, ¿cómo pueden hacer ustedes funcionar sus servomotores? Son con los adaptadores de corriente, ¿o no? O adaptadores de voltaje, estos que tenemos acá. Estos adaptadores, obviamente que directamente esto ya no sería de esta forma, sino con un plug para conectarlo directamente al Arduino. Básicamente algo similar a este, ¿no? Aquí está con su plug y este adaptador te puede dar diferentes tipos de, más que adaptador de corriente, es un adaptador de voltaje, porque te puede te puede indicar si quieres trabajar a 5 voltios, a 7, a 9, a 12. Entonces, esa es otra opción, como una fuente de alimentación que te va a dar una corriente constante o un flujo de corriente constante como tal, ¿no? Y otra opción que se utiliza, por ejemplo, para el manejo de más de un servomotor, es esta otra, ¿no? Perdón. Que es este otro, que es un shield de Arduino Nano, y este shield te permite amplificar la corriente de cada uno de los pines. Nosotros sabemos que Arduino trabaja a través de cada pin digital a razón de 20 miliamperios y como un máximo de 40 miliamperios. Pero ¿qué pasa cuando el servomotor te requiere a razón de 200, 300 miliamperios por pin? Este pequeño componente, este shield, te permite amplificar esa corriente por cada uno de los pines, ¿no? Entonces, esa es su funcionalidad básica. Y ya, básicamente es así como funciona. Y en cuanto a las conexiones a tierra, se conecta todos los negativos en una sola hilera, ¿no? Ok, pues si alguien tiene una pregunta más, pasamos a lo siguiente. ¿Y cómo sería para colocar una batería recargable? Eso es lo que... Digamos. Bueno, por ejemplo, ¿has revisado el documento que les he pasado al repositorio? Mm. Porque ahí está con la batería como tal, ¿no? Pero si no, a ver, acá lo vamos a verificar igual. Por ejemplo, una batería de lipo sería una forma esta, ¿no? Donde está aquí la batería de lipo, opción uno, si tienes aquí tu Arduino Nano, entonces el Arduino Nano directamente el más va al bin y el negativo a un GND. Opción uno. Otra opción, hacerlo de esta forma, ¿no? Aquí tengo otra batería que tiene un adaptador para poder cambiar los cables con su plug y directamente se conecta al Arduino por el plug de alimentación, ¿no? Esa sería otra opción para poder alimentarlo, ¿no? Entonces, dependiendo a cómo es el proyecto, qué es lo que desean hacer, pueden ir cambiando diferentes alternativas, ¿no? O diferentes fuentes de alimentación. Si fuera para una pila, lo mismo, ¿no? Pero estas baterías, por ejemplo, de 9 voltios, te va a funcionar, sí te va a dar, pero no es muy conveniente porque no tiene mucha capacidad. Tienes razón de unos 450 miliamperios como máximo, entonces no te sirve. Mejores a esas baterías, y aparte que son desechables, ¿no? Mejores a estas, si quieren invertir, pueden invertir en este otro tipo de baterías, que son baterías de lipo, y ya son recargables. Entonces, igual hay el cargador específico solo para las baterías de lipo, y luego las pueden volver a recargar y utilizar las veces que ustedes quieran, ¿no? O la otra opción, la que les mostré hace un momento, el manejo de las pilas. Estas son las que se utilizaban, por ejemplo, antes, que son Euto, que igual son de 3.7 voltios y tienen 3000 miliamperios, pero luego se optó a trabajar más con las Cafini por el hecho de que tiene mayor cantidad
de capacidad en sus pilas, ¿no? 3 por ejemplo, estas de Euto son 3.800 miliamperios, en cambio las Cafini son 8.800. Estamos hablando de unos 5.000 miliamperios extra, ¿no? Entonces, el precio es básicamente el mismo, entonces es mucho mejor utilizar esas otras, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quién tiene otra pregunta? Pasamos a lo siguiente. Yo tengo una consulta. Dime. ¿Esa pila te sirve para administrar voltaje tanto al Arduino como al servomotor? Claro, si es que lo conectas directamente al Arduino, tranquilamente va a dar con todito, ¿no? Va a alimentar al Arduino y el Arduino se va a encargar de disipar la corriente específica a cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no tenemos esta alimentación y lo ponemos solo a la computadora? Sí o sí vas a tener solo 500 miliamperios. En cambio, con esto te va a dar la cantidad que requiera el circuito de trabajo, ¿no? Pues puedes alimentarlo directamente con las pilas. Yo, por ejemplo, alimento con estas pilitas a uno de los proyectos en los que lo he alimentado ha sido un evasor de obstáculos que tiene cuatro llantas, dos controladores de motores, tiene un ultrasónico, un servomotor y básicamente eso, ¿no? Entonces, con esas pilitas se está alimentando todo ello, incluso al Arduino. Entonces, dependiendo del tipo de circuito que tengas, va a trabajar así, ¿no? Ah, ya, ya, ok. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Continuamos, Profe, ¿no? buenas noches. Una ¿Qué preguntita. tal? Buenas Profe, noches, dime. Esas pilas una Capri, pregunta. el precio más o menos, ¿cuánto cuesta? Dame un momentito, estamos atendiendo ahorita a Julio y continuamos con el siguiente, por favor. Dime, Julio, ahora sí, no te logré escuchar muy bien. Ah, ahí para conectar los servomotores, ¿podríamos utilizar un puente tipo H? Sí, puedes trabajar con un puente H igual, solo es para amplificar la corriente, ¿no? Pero lo más recomendable en el caso de los servos es simplemente utilizar esa shield, si no es el shield de Arduino Nano, hay esta otra shield para Arduino Uno, es esta otra, que hace la misma función que el Arduino Nano, te amplifica la corriente, pero en el caso de un Arduino Uno para cada uno de los pines, ¿no? Creo que era otra persona que estaba hablando antes que ti, Julio, perdón. No, una Em, pregunta. Gracias. ¿Hay pero acción para Mega? dame un momento, por favor, Jared, estamos yendo uno por uno. Alguien me preguntaba sobre las pilas, ¿quién era? Perdón. Sí, sí, profe, preguntaba el costo de las pilas Cafini, más o menos, ¿cuánto nos costaría? Dependiendo de qué país. Bolivia, profe. Bueno, a nivel en Bolivia, las pilas Cafini, em, estas que son las pilas recargables, están en las electrónicas, las vas a encontrar a razón de unos 25 o 30 bolivianos el par, ¿no? Y si es que, digamos, te vas a la feria, antes en la feria del Alto sí valía más barato, pero fui la anterior semana a hacer algunos costos y esta la están ofreciendo ahora a razón de 90, 100 bolivianos, ¿no? Pero, por ejemplo, Epi tiene esta a razón de 20, 25, la venden, y también hay este cargadorcito que no está más de 20 bolivianos, ¿no? Y que es para hacer su recarga de las pilitas. Entonces, a ese precio pueden encontrarlo. Máximo, como les decía, van a encontrar hasta 90, pero traten de buscar siempre las diferentes electrónicas, vean opciones para no ir directamente a una a comprar, ¿no? Porque hay en algunas que puede estar en algunas cosas más caras y otras cosas más baratas, ¿no? Entonces, depende eso del mercadeo. Pero un estimado, o sea, a razón de 25 a 30 bolivianos que las compren está más que bien. Ahora, si compran, digamos, más de dos pilas, yo recuerdo que compré, no recuerdo qué electrónica, pero sí compré una de las electrónicas con las que trabajaba a razón de una docena y me salió incluso a 20 cada par, ¿no? Entonces pueden ver, entonces eso, y en base a eso pueden hacer sus costos, ¿no? Ok, ahora sí, Profe, espero haberte. gracias. Prof, Ok, una ahora sí, preguntita. Jared, dime, ¿Hay dime, algún Jared. shield para Mega 2560? Por lo general, las mismas Shield del Arduino Uno son compatibles con las del Mega porque se utiliza el mismo SPI, diré IC SPS, pero
hay una que otra. Esta misma, por ejemplo, esta del Arduino uno que les mostré, igual hay del Mega. Ok. A ver, aquí lo vamos a buscar. ¿Qué es esta otra, no? Mm, De la misma forma que sí, la diferencia es que ven, como ya es para el caso del Arduino Mega, obviamente aquí ya tienen las conexiones para sus 54 pines digitales y sus 16 pines analógicos, ¿no? claro. Entonces igual es genial, pero dependiendo qué es lo que vayan a utilizar, entonces van empleando shields específicas. Por lo general, las shields no te consumen corriente porque al final solo hacen conexión con el Arduino y te amplifican. Simplemente acá, por ejemplo, para esta shield, se alimenta desde acá, desde estas borneras, y esto se encarga de alimentar cada uno de los pines y ir al mismo tiempo hacia al Arduino como tal, ¿no? Entonces así funcionan las shields. Prof, es como sumar el voltaje del Arduino más el de otra batería o algo así. No. El de acá es como que este se encarga de alimentar a tu mismo Arduino. Por aquí Ah, tú das la alimentación y este se encarga de alimentar al mismo Arduino como si fuera un sensor o un actuador conectado, nada más. bueno. ¿Ok? Listo. ¿Ya? No hay más preguntas, ¿no? Entonces pasamos a lo siguiente. Entonces, acá, sus micrófonos, por favor. Ya, gracias. Aunque no he revisado el chat, a ver, veo en este momento. Gabriel pregunta, apaguen sus micrófonos. Alejandro, ¿se puede usar el cargador de las baterías auto para cargar las baterías Cafini? Sí, si el cargador que tiene sale es específico para pilas 18650, que es el modelo de la Scafini, igual tranquilamente daría, ¿no? Solo tienes que verificar el slot en su slot para la conexión. Si el tamaño es el mismo, puede funcionar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora sí continuemos, ¿no? En lo que estábamos. Recomendaciones. Eh, ¿Cuánto? Jared, voy a revisarlo en lo que les estoy dando ejercicios y ahí vamos a verificar ya, pero si es posible, trata de averiguar igual en tu región, como decía uno de tus compañeros, a través de Mercado Libre o en las electrónicas que eh, ya hiciste algunas compras, por favor, ¿ya? Continuemos entonces. Lo que les recomendaba, básicamente acá, es de que si van a trabajar con este tipo de servos y un Arduino Uno, pueden utilizar máximo hasta dos, no utilicen más si no tienen una fuente de alimentación externa, porque pueden llegar a quemarlo el Arduino, pueden llegar a quemarlo el puerto USB de la computadora, o incluso pueden hacer de que con tanto traqueteo que va a tener este pequeño servo, es decir, básicamente lo que se va a encargar de hacer es de perderse el eje, ¿no? Va a perder su dirección y ya no van a poder utilizarlo. ¿Ok? Eso más que todo. En el caso de estas otras, dependiendo del tipo de proyecto que desarrollen, pueden utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, si van a utilizar, por decirles, vámonos hacia el ejemplo del brazo. Si vamos a utilizar un brazo robótico que tiene material de plástico, tranquilamente este te va a servir. Pero ¿qué pasa si el material es de metal o es un poco más pesado? Entonces, vamos a exigir mucho a este servomotor. Para eso ya sería este otro, ¿no? Entonces, dependiendo del material del que van a utilizar en sus proyectos, utilizan el tipo de servo porque ahí les va a indicar igual el torque de trabajo, ¿no? Para que no se sobrecaliente tanto y pueda funcionar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a pasar a hacer nuestro primer ejercicio en el cual simplemente hay que mover un servomotor de 0 a 180 grados a razón de 400 milisegundos. Y como nos indica el datasheet y nuestra teoría, los servomotores tienen que estar conectados a un pin PWM por el manejo de pulsos. Entonces, en este caso estoy conectando al pin número 3, que es un pin PWM. Entonces voy a pasar ahora a Arduino y empezamos acá a programar. Para poder trabajar con los servomotores, lo primero que nosotros necesitamos hacer es incluir la librería de los servos. Y para eso hago un include de la librería servo.h. A través de esta librería podemos trabajar y como tal, esta librería viene integrada en el IDE de Arduino. No es necesario que intenten descargarla porque ya viene por defecto.
Luego, lo que ya sabemos con las librerías, ¿no? Crear un objeto de la librería para acceder a sus funciones. Entonces, servo, ah, un nombre cualquiera que ustedes deseen para los servomotores. Luego, lo siguiente, en el setup existen dos formas de poder inicializar un servomotor. La primera, a.attach. En el attach, lo que ustedes tienen que poner es el pin de trabajo y la otra opción de utilizar el servomotor es de esta forma. ¿Qué son este min y max? Acá ustedes tienen que trabajar con pulsos, es decir, pulso mínimo, pulso máximo y el pin de trabajo. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Como vamos a trabajar con este servomotor que está acá, este azulito, que es el más básico, nosotros necesitamos utilizar esta segunda. ¿Por qué? Porque al utilizar este tipo de servomotores no están bien posicionados. Si es que ustedes lo quieren mover a 0 grados, les pueden mostrar el grado 1, o si quieren mover a 180, les pueden mostrar el grado 170, o puede pasar un poco más de 180. Para evitar ese error que existe en ese tipo de servomotores, que son el SG90, se utiliza esta segunda función donde trabajamos con el pulso mínimo y el pulso máximo. Dime, Jared. Yo tengo otro servomotor que no es azulito, pero igualmente es un SG90. ¿Me serviría? Te sirve tranquilamente. Si dice que el modelo es igual al SG90, entonces tu configuración es la misma que vamos a hacer en este Bueno, momento. ¿Ok? gracias. Listo. Pero es de otra Muy empresa. bien. No hay problema. Pueden desarrollar cualquier otro tipo de empresa, pero el modelo es lo que importa, ¿no? Para saber sus características. ¿Ok? Continuemos entonces. Dicho de esa forma, necesitamos generar estos pulsos, pero ¿cuáles son los pulsos específicos para el pulso mínimo y pulso máximo? Los siguientes. Vamos a crear acá una nueva variable a la cual vamos a llamar pulso mínimo, y este pulso mínimo, para poder situar el servomotor en los 0 grados, es equivalente a 650 pulsos. Y el pulso máximo es de 2550. Al poner este pulso máximo, estoy indicando que va a llegar hasta 180 grados como máximo. Y luego, lo siguiente que acá hago es indicar el pin, tal como me dice la sintaxis. El pin de trabajo es el pin número 3. El mínimo, simplemente aquí va a ser pulso mínimo, pulso máximo. ¿Qué pasa si ustedes no quieren trabajar con variables? Pueden hacerlo de esta otra forma igual. Sea esta de acá arriba o la segunda, va a funcionar, ¿no? Simplemente yo acá arriba pongo los pulsos para poder trabajar directamente con las variables. Pero si ya se las saben de memoria el valor de los pulsos, pueden ponerlo directamente de este lado, ¿no? Es indiferente, cualquiera de las dos opciones. Y entonces vamos a volver al anterior, lo estoy dejando este otro en comentarios por si quieren utilizarlo ustedes. Y luego, el attach es una función similar al pinmod. Es similar al pinmod porque acá en el attach tú indicas el pin de trabajo y el direccionamiento, es decir, entre qué rango va a trabajar, ¿no? Nada más. Y estos pulsos, ténganlo muy en cuenta, solo funciona para este modelo, el SG90 o S90G. Si tienen el MG90, que es el azulito, perdón, que es el negrito, entonces no les va a funcionar porque ese ya está centrado directamente, no necesitan integrarle pulsos. Para el Fubata o para el MG995, que son los más comerciales, ¿Cuál tampoco. es el que Ahora estamos hay otro, utilizando? Disculpe, ¿cuál es el que el estamos utilizando? SG90 o S90G, cualquiera de los dos se conoce con ambos nombres. ¿Ok? Y como les mencionaba, en el caso de los otros servomotores, no es necesario los pulsos. Entonces, como no es necesario en los otros los pulsos, simplemente pueden poner así, el pin de trabajo. Digamos el 3. Supongamos que es el 995 o es el Fubata 3003. Vas a componer attach y el pin. Y listo, se va a centrar directamente, ¿no?
Entonces, una vez que tenemos esto, en el setup inicializado, pasamos al loop. Y en el loop, lo que vamos a hacer es trabajar con las posiciones. Según lo que me indica el enunciado, hay que moverlo a 0 grados. Para indicar el ángulo, utilizo la función right. La función right, ¿sí? ¿Hola? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Ok. La función right básicamente me sirve para indicar el ángulo específico en el cual vamos a situar el servomotor. Y, y acá dentro de los paréntesis se pone el ángulo. Entonces en este caso quiero moverlo a 0 grados. Pongo 0. Un tiempo determinado de trabajo de 400 milisegundos, el cual es recomendable para evitar que el servomotor se sobrecaliente. Es el tiempo mínimo con el cual podemos trabajar. Si ustedes lo trabajan a razón de 100, 200, va a dar igual, pero no es muy recomendable trabajarlo constantemente a esos rangos porque pueden hacer que se sobrecaliente el servo, ¿no? Y luego vamos a hacer que se mueva a 180 grados. Eso sería en cuanto a la programación. Ahora, cuando trabajamos con los servos, si yo quiero mover el servomotor de 0 hasta los 90 grados, se necesita exactamente 1 milisegundo. En 1 milisegundo trabaja para llegar en ese rango, ¿no? Si yo necesito moverlo de 90 hasta 180 o de 0 hasta 180, utiliza 2 milisegundos para poder llegar a esa posición. Y si quiero moverlo directamente, constantemente de 0 a 180, perdón, y si quiero moverlo igual de 0 a 180 constantemente, solo necesita 2 milisegundos. En este caso, nosotros estamos utilizando 400. Tranquilamente tendría que dar sin problemas porque lo estamos situando en valores mucho mayores al tiempo requerido de respuesta, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, simplemente lo vamos a mover el servomotor de 0 a 180 grados. Eso sería todo. Entonces, pasamos a verificarlo, ¿no? Entonces, pasamos a verificarlo acá en Tinkercad. Lo voy a inicializar para verificar cómo funciona, ¿no? Y como pueden ver, se va moviendo constantemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el caso de Tinkercad? No me muestra todo el rango, ¿no? Porque lo está haciendo demasiado rápido. Entonces, solo para Tinkercad, para poder mostrarles, lo voy a cambiar esto a 1 segundo, para que podamos ver los que sí está llegando de 0 a 180. Esa es una de las falencias del simulador, ¿no? Ahora sí me muestra correctamente. Pero si ustedes lo prueban de manera física a razón de 400 milisegundos, les va a dar sin problemas. Es así como funciona. Entonces vamos acá. Y ahí lo tienen. Ese sería el código. En lo que lo van probando, explico nuevamente cómo funciona. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente, para poder trabajar con el servomotor, incluimos la librería servo. Si no, dime, Jared. ¿Cómo sería para trabajar con con dos servomotores a la vez? Vamos paso a paso, Jared. Vamos a tener ejercicios igual para eso, ¿ok? Ve probando, por favor, esto. Listo. Gracias. Nuevamente, a ver, ¿dónde me quedé? Ahora sí. Lo primero que hacemos acá es incluir la librería servo. Si no incluyo esta librería, por más que haga el llamado al servo y llamo una variable cualquiera, no va a funcionar porque la librería no está incluida y me va a decir simplemente no está declarado cero. Luego, estoy utilizando un pulso mínimo y un pulso máximo para poder darle un rango específico y que no se vaya de los valores de 0 a 180 y no sea mucho menor o mucho mayor, ¿no? Que pueda situarse y pueda darnos lecturas correctas. Para eso nos sirven estos pulsos. Y obviamente solo se trabaja los pulsos para el
servomotor S90G o SG90. En el setup, a través del attach, estoy simplemente haciendo la inicialización del servo, lo cual me indica que tengo que indicar el pin y los pulsos. Pero si estuviera con otro servomotor, solo indico el pin y ya daría tranquilamente. En el loop, la función write me permite utilizar el ángulo en el que lo quiero situar. Entonces, para utilizar la función write, ¿qué variable estoy utilizando? La A para ingresar al servo. Entonces, a.write, entre paréntesis 0, estoy indicando que va a ir a los 0 grados. Le doy un tiempo para que se mueva ese valor, a.write 180, y se va a mover a este segundo valor. Y un delay de 400 milisegundos. Entonces, se mueve a este rango, 400 milisegundos, se mueve al siguiente, otros 400 milisegundos. Y vuelve a repetir el programa. ¿Ok? Una observación. Dime. Si me está dando aproximadamente unos 120 grados en vez de los 180 que le estamos poniendo, ¿a qué se puede deber? Lo que les mencionaba de la misma forma en base al... Lo estás haciendo de manera física tú, ¿no, Felipe? Sí, sí, correcto. A ver, cambiar la razón de un segundo y verificarlo si sigue ese mismo problema. Este que está a 400, cámbialo a 1, es decir, a 1000 en ambos lados para verificar si es que está llegando a los 180 grados ahora sí. Si es que al final no llega, entonces puede que sea que el eje del servomotor esté presentando fallas, ¿no? Pero pruébalo por si acaso. Sí, ya casi da como 179, pero ya podría decirse que sí los da ahora. Ya, entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar estos servomotores todo a razón de un segundo. Todo lo vamos a trabajar a razón de un segundo para poder verificar que sí llegue al rango específico Una en el tiempo pregunta. asignado. Dime, Yaren. Tinkercad no es que no tiene librerías. En el caso del servo te va a funcionar normal, pero para las demás Mm, sí o sí no puedes instalar las librerías aparte, digamos, ¿no? Bueno, Ok, bueno, esto lo demás está así, estamos bien, ya. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Entonces, mm, eso fue básicamente lo que hemos hecho. Sus micrófonos, por favor. Reviso el chat, verifico que no haya nadie más preguntando. Sí, no hay más preguntas. Ok, así es básicamente cómo funciona la programación para un servomotor. Sobre este ejercicio vamos a pasar al segundo ahora para ustedes. Lo que me pide es que tienen que mover el servomotor en los siguientes ángulos: 0, 90, 180, 90 y vuelve a 0 a razón de 400 milisegundos. Entonces, lo que hemos visto en la práctica, por ejemplo, es que no les está logrando llegar de manera rápida a los 400. Entonces, cámbienlo esto a un segundo. Trabajémoslo, este ejercicio, a razón de un segundo. ¿Ok? Entonces, tiene que moverse en un segundo a cada grado, ¿no? Un segundo a este otro, a este tercero, al siguiente y vuelve. Entonces, lean bien, vean bien el enunciado, que puede que haya algo que esté de más o no, ¿ok? Entonces, 5 minutitos, manos a la obra.
último minuto para que envíen los que faltan. Ya me llegó de algunos. Una preguntita. Dígame. En caso de que yo también tengo el servo SG90, en caso de que no cumple ese de 0 a 180 es porque está defectuoso mi servomotor. Por lo general lo que pasa acá es que cuando nosotros utilizamos el servo y no llega, en esta parte el engranaje, o bueno, el que se encarga de hacer el control de sus giros, el control de eje es el que puede que se haya descolocado y por esas razones que no pueda estar dando bien. Pero hacerlo la prueba tal como lo hizo Felipe, hazlo a razón de un segundo, y si aún así a razón de un segundo no llega, por ejemplo, a este valor que está acá, entonces ahí podríamos decir que sí, que el servomotor puede que estar defectuoso como tal, ¿no? ¿Cómo puedes revisarlo? Otra forma es tocando cerca de su motorcito, y si se está sobrecalentando, entonces el servomotor ya está presentando fallas. Ay, porque lo puse a razón de 2 segundos y ni así llegaba a los 180. Entonces el servomotor es el que ya está presentando fallas. Tal vez se debe estar sobrecalentando en la parte del motorcito. Revisarlo por si acaso y sobre eso podríamos verlo. Ay, listo, gracias. Ok. Ok, pasemos a la solución. A ver, creo que acá alguno de los chicos tenía alguna observación. Llegaron mensajes. Teóricamente se supone que no podemos controlar los ángulos exactos de los servos sin pines PWM, ¿verdad? Pero lo que sí se puede. En sí, el manejo de los servos, Ale, lo que pasa es que sí o sí necesitan utilizar PWM para que pueda darte un valor, si no es muy exacto, lo más cercano posible, ¿no? Con un 95, 96% en su intervalo de confianza. Pero si lo conectas a otro pin, por decirte, lo conectas al pin número 4, te va a dar, sí te va a dar, pero ya no te va a dar los valores erróneos, los valores correctos. Te va a dar un error mucho más grande al que se presenta a través de un pin PWM. La función de la librería Servo es poder limar esos errores, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Entonces, por esas razones, o sea, es más recomendable siempre utilizar los pines PWM cuando se trabaja con servos, pero si no los utilizas, ¿te va a funcionar? Sí, te va a funcionar, pero ya no te va a dar los valores al 100% correctos, ¿ok? ¿Y hay otra manera de hacer más preciso un SG90 o ya es lo más que se puede? Es lo máximo por lo que son los más básicos de trabajo, pero es mucho mejor en sí. Son los más recomendables incluso el trabajo de estos otros, de los MG9, no, MG 90. 90, pero ahora aquí también hay una pequeña diferencia, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que ver. En el caso del SG90, hay dos copias. Hay la que viene, la precisa, y la segunda, que es una copia más baja, que no te da los valores exactos, se sobrecalienta rápido y se arruina mucho más rápido que como tal, ¿no? Como por ejemplo lo determinamos acá en Bolivia, que este SG90 está, por ejemplo, a razón de 25 bolivianos y el que viene de una producción más baja está a razón de 16 bolivianos, 15 hasta 20 como máximo, ¿no? Entonces, eso tienen que verificar, ¿no? Si digamos es de baja producción, o es de calidad baja, o es de calidad alta. Si el servo es de calidad alta, entonces tranquilamente va a funcionar similar a este MG90, pero si es de baja, entonces no te va a dar. ¿No? O te va a dar valores erróneos o se va a sobrecalentar rápido como tal. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces vamos a pasar a hacer el, la solución, ¿no? La solución de este ejercicio como tal. Ok, entonces, para este ejercicio, lo que me pedía básicamente es trabajar con diferentes ángulos, ¿no? Entonces, primero va a ir a 0 grados, luego a 90. Voy a copiar simplemente todo esto para los siguientes grados. A 180
y vuelve a 90. Ahora, el rango a razón de un segundo, ¿no? Para que pueda llegar a cada posición y se pueda visualizar correctamente. Razón de un segundo, y esa sería la solución. Por eso les decía esta parte, léanlo bien. Algunos tal vez han debido poner esto, ¿no? Nuevamente el 0. Pero no es necesario ingresar nuevamente el 0. ¿Por qué? Porque ya está aquí arriba. Una vez que llega a los 90, va a volver a iniciar y ya va a estar en 0. Es básicamente el ejercicio similar a lo que hacíamos con los LEDs, ¿no? Si algo está apagado, puedes volver a apagar. En este caso, lo mismo. Si ya está en la posición que estás solicitando, puedes volver a la misma posición, sería básicamente insulso, ¿no? Entonces, esa sería la solución correcta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente, cambiar los ángulos. Primero a 0 grados, luego a 90 grados, luego a 180, vuelve a 90, y de 90, una vez que vuelve a empezar, vuelve a 0. ¿Y se Y puede va usar un haciendo este for? giro constantemente. ¿Perdón? ¿Podrías hacerlo tal vez? Creo que no te escuché bien, ¿me decías de un for? Yo creo que sí, pero tendrías que validar los cambios, ¿no? Para que vaya a 90, 180 y luego vuelva a razón de 90. O sea, el ángulo sería en base a esos múltiplos, ¿no? Ya, pero si no, directamente sería esta otra solución. Una pregunta, por favor. Dime. Cuando inicializo en 650, no parte de 0, ¿no? Si coloco 500, recién parte de 0 el servomotor. El pulso mínimo, ¿no? Pulso. Cuando pones el pulso En mínimo el en los simulador 600, también, como en el caso se de desplaza manera un física, poco, digamos, un poco de ángulo, recién empieza. ya, perdón, te escucho. En el Dime. SG90. Ya, en sí, estos datos que yo los tengo acá, por ejemplo, son los que vienen incluso en su datasheet y te dice que esos son los pulsos mínimos. Si lo pones un pulso menor, no estarías yendo a los 0 grados porque estarías posicionando en un grado menor, como menor a ese, ¿no? Entonces, como si estamos hablando de 360, es como si estuvieras empezándolo en los 359 aproximadamente y de ahí recién empieza, ¿no? Pero por lo general, este es el rango de trabajo como tal para los pulsos específicos. Si te ha dado en el otro valor que decías a razón de 500, 550, si no me equivoco, entonces, si te ha dado normal, no hay problema, pero es raro. Por lo general siempre se sitúa en estos dos rangos. Ahora, por ejemplo, eso es de manera física. Ahora, en el caso del simulador, en el simulador es distinto, porque en el simulador está mostrando esta forma. Y al mostrarte esta forma, una vez que lo inicializas, recién se va a situar en 0 y luego recién va a ir al otro lado. Ahorita es como si estuviera en 90 grados, básicamente, en tu simulador. Entonces, si yo lo inicializo, entonces aquí está en 0 y ahí recién se mueve, ¿ve? 0, 180. Esa es la diferencia, ¿no? Pero es así básicamente como funcionaría, ¿ok? Entonces, no sé si Y absorbí tu duda. es normal que se quede como vibrando en el tiempo de delay. No, si te está vibrando es porque se le está entregando menos corriente de la que requiere. Necesita más para poder trabajar tranquilamente en todo el rango, ¿no? Es eso, digamos, lo No, que pero está pasando. cuando vibra es cuando deja de moverse. O sea, no vibra mucho, pero se siente como si siguiera consumiendo corriente, pues. Claro, pero o sea, si es que se llega a generar esa vibración, es porque te está pidiendo más corriente de la que se le está suministrando para que pueda funcionar correctamente. O sea, te va a seguir dando normal, pero esas vibraciones, porque digamos, por decirte, no le está llegando, por decir, supongamos que le llega a 350 miliamperios y solo le está llegando 300. Entonces es por esa razón que empieza a vibrar y esa vibración hace que luego se sobrecaliente en un tiempo determinado, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando vuelve a 0 y se queda quieto con el delay, no tiene ningún comportamiento, está estático. Y cuando llega a 180 y está el delay funcionando, ahí es donde se queda vibrando. Y cuando regresa,
no vibra. Nomás cuando está en el 180 es cuando se queda así como que forzado. Qué raro. Tal vez podría ser, si no es el tema de la corriente, si es que, bueno, en el cero no te está molestando porque está en posición inicial. En el caso de 90, ¿te molesta igual? No, solo en 180, ¿no? A ver, es que ahorita probé otro código, precisamente para ver si me daban más cercano a los 180, y sí me los dio los más cercanos, sin pasar por los 90. Voy a volver a subir el ejercicio que teníamos. Ok. Mientras Sí, va haciendo eso. cuando llega a Dime. 90 se queda Dime. vibrando, y cuando llega a 180 también. Cuando llega a Ah, 0 no. y entonces por el tiempo que le estás pidiendo que se quede ahí en el rango específico, entonces pues te está empezando a generar las vibraciones. Pero cuando, por ejemplo, si ya lo vayamos a alimentar con una fuente de alimentación externa, se va a perder esas vibraciones como tal, sea en 90 o en 180, porque al final, fuera de moverse a esa posición, estás generando un torque. Y este torque es el que está exigiendo una corriente determinada. A mayor cantidad de grados, más torque es el flujo de trabajo, ¿no? Y mayor la cantidad de corriente que ocupa. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Entonces, Yo tengo otra consulta. dime. Hace ratos dijo que lo puso el pulso mínimo en 500, ¿verdad? El Arduino entonces lo sobreentiende ese pulso si lo baja como, por decirle, menos 10 grados, algo así. En teoría, lo que pasa, estos pulsos que tú envías a través del attach va a buscar la función específica dentro de la librería servo. Entonces, dentro de la librería servo hay una parte del programa donde te muestra los pulsos específicos de trabajo y sobre esos pulsos que le envías es sobre los que va a generar la instrucción como tal, ¿no? O sea, el Arduino como tal solo interpreta lo que tú envías y se resuelve a través de la librería, Ah, ya. básicamente. Ok. Porque yo ahorita, por ejemplo, lo solucioné, lo que te dije, lo que no empezaba en cero, lo Ujú. desconecté y purgué el servomotor así un poquito, forcé, se ha movido, lo he vuelto a conectar y se ha estabilizado. Ya, ahora sí cumple. ¿Y lo has dejado en el pulso mínimo de 500? No, 650. Perfecto. Es que el detalle acá, muchachos, es que cuando ustedes conectan el Arduino el Arduino hacia la computadora y luego el servomotor, te llega a los 500 miliamperios, pero no es constante. No es constante los 500 que le va llegando. Va llegando 500, luego baja a 480, luego vuelve a llegar 500. Entonces, al hacer al haber ese desfaz en el cambio del envío de la corriente que tiene desde la computadora, entonces eso ocasiona, por ejemplo, en este caso en el servo, que primero no le llega la corriente determinada, entonces por eso empieza a vibrar. Segundo, que al principio, la primera vez no se expone bien, por ejemplo, que así lo que ha pasado con uno de sus compañeros, ¿no? Pero luego ya cuando lo han vuelto a conectar ya se ha estabilizado la corriente y ya les ha dado normal. Entonces, por eso es recomendable que ya cuando se trabaje con servos, sí o sí, se utilice alimentación externa. ¿Por qué? Porque al utilizar alimentación externa constantemente va a llegar la cantidad de corriente que requiere y no va a haber esas caídas, ¿no? Como tal. ¿Ok? Entonces así es como funciona. No sé si tienen otra pregunta, pasamos a lo siguiente. No hay consultas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, acá tenemos básicamente la solución, el ejercicio que hicimos, ya lo hemos plasmado. Y ahora, este tercer ejercicio igual, les voy a dar aproximadamente 10 minutos para que lo acaben, donde tienen que hacer el funcionamiento del servo con la ayuda de un potenciómetro. Es decir, van a ir moviendo el potenciómetro y el servomotor se tiene que ir moviendo en ese rango, ¿no? Van a volver todo, si lo mueven todo hacia la izquierda, obviamente el servo tiene que situarse en 0 grados. Si lo mueven todo a la derecha, tiene que estar en 180. Y si lo vuelven por la mitad, tiene que estar por 90 aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Este ejercicio es similar a cuando hacíamos, por ejemplo, el manejo de la intensidad de un LED
a través del potenciómetro, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero ahora aplicando servomotores. Y si logran hacer este ejercicio, el manejo del brazo robótico es mucho más sencillo. El brazo se basa en esta programación que vamos a hacer. ¿Ok? 10 minutitos a partir de este momento para todos los que puedan hacerlo. Vamos. Si tienen alguna consulta, igual activan su micrófono y me la hacen en estos 10 minutos. Revisen bien el enunciado, fíjense, léanlo bien, no está pidiendo tiempos, por ende la respuesta del servomotor va a ser inmediata apenas muevan el potenciómetro.
Vamos a pasar a la solución de este ejercicio. Nuevamente estoy acá en Arduino. Y lo que vamos a hacer es crear nuevas variables, ¿no? Donde vamos a tener, en este caso, al potenciómetro que está conectado al acero. Tenemos una lectura y un ángulo. Como es una entrada analógica, no es necesario activarla en el setup o programarla. Y en el loop pasamos a trabajar con el potenciómetro, ¿no? Para eso es un analog read del pot, y el ángulo va a ser igual a un mapeo, ¿no? Vamos a hacer un mapeo de la lectura que va de 0 a 1023 y a los nuevos valores en los cuales se encuentra el servomotor. El ángulo es de 0 a 180 grados como máximo. Y para finalizar, en a.write voy a imprimir el ángulo. Como no tenemos tiempo y tiene que dar respuestas inmediatas, basta con ingresar este valor, ¿no? Entonces tenemos eso y ya va a generar. Entonces voy a hacer una copia, lo voy a probar acá en Tinkercad para ver qué tal está dando. Y vamos a inicializar la simulación. Entonces, se acaba de situar exactamente en el valor donde está el potenciómetro, el valor más bajo. Lo voy a ir moviendo, se mueve al mismo tiempo el servomotor. Y me va dando respuestas inmediatas, ¿no? Acá estaría básicamente en 90 grados. Y si lo muevo por completo, llega hasta los 180 grados como tal. Lo voy a volver a 0. Y va volviendo a los 0 grados a través del simulador. Y me está mostrando a razón de milisegundos, ¿no? En el caso de ustedes, les va a dar una respuesta más inmediata al hacer el movimiento de manera física. Pero esa era básicamente la solución de este ejercicio. Entonces, nuevamente, ¿qué hicimos? Hemos aumentado las variables y constantes, en este caso una constante llamada pot, en el A0, lectura y ángulo. En el setup sigue siendo lo mismo, solo hemos cambiado en el loop donde la lectura va a recibir los valores del potenciómetro y el ángulo va a ser un mapeo de esa lectura que es una entrada analógica y la va a convertir a los valores que recibe el servomotor, que es de 0 a 180 grados. Y por último, imprime ese valor que está ya convertido en el ángulo, ¿no? Básicamente es así como funciona el ejercicio. Ahora, lo que solicitaba Yared, ¿no? 2 servomotores. Vamos a mover 2 servos al mismo tiempo como si fuera un limpiaparabrisas. Y se tienen que mover a razón de 1 segundo de la siguiente forma. Entonces, como pueden ver, se están moviendo ambos al mismo tiempo de 0 a 180 grados. Y va generando ese proceso constantemente desde que inicializa el programa, ¿no? Una Básicamente, pregunta, esto es lo ¿no que hay que tendría hacer. que ser uno en un sentido y el otro en otro sentido? No, los limpiaparabrisas no funcionan de esa forma. No. Ah, no, perdón, ya me acordé. No, yo pensé que lo hacía uno así y otro sí, perdón. Era así. Sí, ya me acordé. Ok, entonces les voy a explicar la primera parte de la inicialización de las variables y ustedes van a hacer la parte del loop. Les voy a dar Una 5 pregunta, minutos para que ¿puedo hacer acaben. el código anterior? Ay, cierto, perdón, dame un momentito. Ajá, ajá, acá estás. Ahí está completo. Ok, entonces, volviendo a esto, yo voy a hacer
la inicialización de las variables se los voy a agregar en una parte del setup, cómo se inicializa un nuevo servo, y la tarea de ustedes es solo hacerlo del loop, ¿ok? Entonces vamos a pasar al IDE. Y acá, si yo necesito otro servo, sus micrófonos, por favor. Si acá necesito otro servo, de la misma forma, ¿no? Servo A, necesito otro servo igual, entonces una opción sería realizarlo de esta forma y servo B. Pero que hemos aprendido que si son del mismo tipo, se puede adicionar con una coma, entonces eso es lo que vamos a hacer. Coma B. Al ponerlo de esta forma, estoy indicando A y B son de tipo servo, nada más. Y el punto y coma. Listo, y una vez que tengo eso, voy a copiar este valor en el setup para el siguiente servomotor. Tengo el 3 y el 5, ¿no? Pero en el 5 está B. Y voy a ir borrando, no me sirve nada más. No necesitamos ya el potenciómetro, así que igual lo borro para optimizar el código, ¿no? Y sobre eso ustedes tienen que trabajar. Ahora sí, entonces esto se los dejo plasmado en pantalla y puedan hacer sus modificaciones. 5 minutitos. Vamos. Recuerden que se mueve a razón de un segundo. De extremo a extremo.
Muy bien, tiempo. Vamos a pasar a hacer la solución. Ok, tiempo. Vamos a pasar a hacer la solución ahora sí de este ejercicio. Como les mencionaba, solo tenemos que modificar en el loop y para que se muevan ambos al mismo tiempo, se hace lo siguiente. De la misma forma como trabajábamos con los LEDs, ¿no? A y B se van a mover a un ángulo específico. En este caso va a ser 0 grados, primero. El tiempo de movimiento, que va a ser un segundo. En el caso de los LEDs hacíamos que se enciendan y se apaguen en un tiempo determinado, ¿no? Y que luego se muevan a 180. Esa sería la solución del ejercicio. Entonces vamos a verificarlo. Una pregunta, profe, solo por curiosidad, o sea, solo giran en sentido antihorario, pero quisiera que giren en sentido horario, ¿cómo sería? Podrías hacer el truncado del servomotor para que funcione directamente como un motor DC. Lo malo de hacer el truncado es que ya no puedes, en este caso, controlar los ángulos, ¿no? Sino directamente funciona constantemente. Sería un precio a pagar. Ujú. Pero, Es por que mira, ejemplo, así como si está, de deseas todas hacer el maneras, funciona cambio, antihorario. Cuando está regresando es antihorario. básicamente tendrías que hacer el cambio de la posición del servomotor si deseas que solo vaya en un solo sentido, ¿no? Pero esto es lo que hace, es básicamente eso, va en horario y antihorario, como decía igual Felipe hace ¿Y un cómo momento, sería ese ¿no? trucado? ¿El marrón en el positivo y el rojo y el rojo en el negativo? No, lo puedes quemar. Las posiciones, esto sí o sí tiene que seguir en positivo con positivo, negativo con negativo. El naranja es el que te controla los ángulos. Entonces acá, por ejemplo, si ahorita primero inicializamos, de 0 a 180 está yendo antihorario. De 180 a 0 va en sentido horario. Ahora, ¿qué pasa si digamos el servo, por decirte, lo tienes en otra posición? Entonces, si lo tienes en esta otra posición, ahí igual va a cambiar. Entonces, dependiendo de la posición que tú lo tengas, vas a verificar cómo deseas que vaya, ¿no? Pero es así como funciona. Ya, a ver, esto volvemos acá. Vamos a verificar que funcione este circuito. Voy a volver al circuito anterior. Ahora sí. Aquí voy a poner el código. Sus micros, porfa, no los escucho muy fuerte. Estoy con audífonos, por favor, gracias. Ya. Ok, entonces aquí tenemos ya los dos servos, tenemos el código y ahí están al mismo tiempo, ¿no? Van en un sentido y vuelven. Ok, entonces, no tengo la simulación y les pasamos esto, ¿no? Esa era básicamente la solución. Y para culminar este ejercicio, bueno, básicamente acá está lo mismo que hicimos en el IDE de Arduino. Servo B, aumentado el servo B con su attach y dado los pulsos como tal, y en el loop, indicando que ambos van a estar en 0 grados y ambos van a 180. Y dándole el tiempo para el giro de cada uno de los grados, ¿no? Nada más. Y ahora el siguiente, mover dos servos al mismo tiempo como si fuera un limpiaparabrisas, pero en sentido contrario, que era lo que nos decía hace un momento Alberto, ¿no? Que vaya uno después de otro, que vayan en sentido contrario. Entonces, ahora es ese ejercicio, ¿no? Tienen que hacer que vaya en este sentido. Ambos hacia adentro, ambos hacia afuera. Igual al mismo tiempo. No es muy complicado, les doy 2 minutos, hay que hacer un par de modificaciones nomás en el código. Vamos.
Muy bien, pasamos a la solución. Y para solucionar este nuevo programa o este nuevo problema, básicamente tenemos que hacer que vayan en sentido contrario. Entonces acá pongo 180 y acá lo bajo a 0. Ese era el único cambio, ¿no? Por eso les daba 2 minutos como máximo. No era muy complicado. Igual lo voy a verificar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tal cual. ¿Cuál ha sido el cambio con respecto al ejercicio anterior? Simplemente cambiar los ángulos, ¿no? A va de 0 a 180 y B va en sentido contrario, de 180 a 0. Y ese cambio va haciendo constantemente. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Ok, entonces paso a cerrar las diapositivas. Entonces, Tengo una todo... pregunta. O sea, por Dime. ejemplo, usted vio el vídeo que hago, por ejemplo, en el Tinkercad, en el Telegram acabo de dar un ejemplo con for, por ejemplo. O sea, lo que intenté con for, por ejemplo, ¿cómo sería en el caso con for? Para que yo pudiera, si quisiera intentar con for. A ver, lo voy a revisar. No lo revisé lo de Telegram porque como van llegando los mensajes, al momento de edición me dificulta más por el sonido que genera, ¿no? En sus notificaciones, pero a ver, lo vemos en este momento. A ver. Este último imagino que es, ¿no? Ah, ya, por. Ya. Lo que estás haciendo aquí es que vaya grado a grado, es decir, que se vaya al grado 0, un segundo, luego al grado 1, al grado 2, grado 3, grado 4 y así sucesivamente hasta que llegue a 180. Es básicamente, este ejercicio es básicamente lo mismo que lo que se hace acá con los potenciómetros o con el potenciómetro, pero ya de manera automática. Entonces está haciendo que el cero vaya de esta forma. Grado a grado cada segundo, llega hasta acá y grado a grado vuelve cada segundo y va hacia la izquierda, ¿no? Eso es lo que hace este otro ejercicio. No, a ver, ¿dónde estás? Se ve, va hasta 180, si ve, va 90, 180 y de 180 vuelve. Entonces que sea mayor a 90, pero después de que aquí es mayor o igual a 90, te saltas 10 grados y llegas hasta el cero, ¿no? Ahí me equivoqué, era 89 en realidad. Ujú. Ya, entonces lo que haría sería que igual de la misma forma va al valor, ¿no? O bueno, va grado por grado. Ahora, ¿cómo lo puedes simplificar esto? A ver, lo vamos a simplificar un poquito para no utilizar tantos fors. Aquí. Ya lo intenté, pero no me daba. Pero así como está, es un segundo por grado lo que está esperando. Sí, está muy largo. O sea, podrías hacerlo si quieres verificar que te esté y que estás haciendo los cambios. Podrías hacer lo siguiente. A ver, te lo voy a modificar. Vamos a modificar esto acá. Primero, dale un rango menor, tal vez unos 100 milisegundos. Y acá está bien ya el i, pero ya no que vaya directamente hasta 180. Y luego, después de que llega a tu 180 y empieza ahora en 179 para que no se quede en 180 mientras sea mayor a 0. Y ya está. Y al hacer eso, está muy fuerte tu micrófono. Gracias. Ya, por favor, les voy a recomendar que cuando esté hablando lo puedan silenciar para que puedan escucharme bien toditos, porque si no hay cambios y no se escucha bien. Ya, entonces, por ejemplo, con esto se simplifica lo que hacías, Alberto, igual funciona con un for. Lo estoy reduciendo el tiempo para que puedas percibir el cambio de cada grado. Es decir, por lo menos en un segundo va a moverse 4 grados.
y va a ir llegando de 0 a 180 y vuelve luego hasta 0, ¿no? Aquí igual. Si lo tenías a razón de un segundo, va a tardar 180 segundos en llegar a 180 grados, ¿no? Entonces, a razón de este, te reduce el tiempo. Ahora, si quieres verlo incluso un poco más rápido, igual lo puedes bajar, ¿no? Esto tal vez a unos 50, aunque no es recomendable porque puede que se vaya a sobrecalentar tu servo en algún determinado momento, ¿no? Pero eso sería básicamente para hacerlo de manera automática, sin el mismo ejercicio del potenciómetro, sin necesidad de usar un potenciómetro como tal, ¿no? Pero no me corro, o sea, dice que hay error. Prof, le quiero decir una cosa, pues. A ver, dame un momentito, Jared. A ver, vamos a ver que esto funcione. No tendría que darte errores. Uy, ¿quiénes llegaron tarde? A ver, bueno, ya vamos a terminar acá. Lo vamos a probar. ¿Por qué te está dando errores? Ya. Cha, 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 cha. Ah, ya. Tus for están con coma y no con punto y coma. Es por eso. Prof, Dime, Jared. hoy voy a tener que salir 5 minuticos antes porque tengo un curso de inglés. No te preocupes, Jared. Ya puedes salir igual si gustas. Ya vamos a terminar igual la clase. No, ahorita no. A ver, dentro de un ratito. Está bien, no hay problema. Ya, ahí está, mira, era ese el problema, Alberto. Has puesto comas en vez de punto y coma. ¿Y ves? Y aquí ya va mostrando, va llegando al valor específico como tal, ¿no? Sí, y punto y coma, y ya estás. En el segundo for no sería I menos menos. Tienes razón. Sí, eso estaba viendo porque si no se quedaba ahí, ¿no? A ver, menos. Ahora sí, con eso ya tendría que dar. Y ahí va, ¿ven? Se va moviendo. Se está moviendo básicamente cada 4 grados por segundo. Ya llegó al valor determinado y ahora vuelve. Y ya está, y vuelve a irse, ¿no? Entonces, ¿cuánto está tardando? 4 grados por segundo, son 180 grados, 18 segundos en ir de 0 a 180. Creo que es aproximadamente, a ver. Sí, ¿no? Y ya. Entonces, como siempre, ¿no? Siempre, si es que hay algún código extra, siempre lo agregamos. Entonces, lo vamos a poner acá. Y lo vamos a guardar como ejercicio. Lo voy a guardar como ejercicio 3. Es de la sesión número 21, ejercicio 3. Y opcional. O for, para que se ubiquen, ¿ok? Entonces, esto lo voy a guardar así. Yo se lo voy a subir al repositorio. Lo demás ahorita lo subiré para que ya lo tengan en este momento. Ya, mientras alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Y en unos 5 minutos ya va a estar los códigos en el repo. No hay más preguntas, ¿no? Para cerrarlo la clase. A ver. Entonces, esto hemos hecho. Acá estamos. Ya. Bueno, aquí está la solución que igual ya les he pasado. Les pasé, ¿no? La solución de este circuito, de este ejercicio. A ver. Sí, aquí está. 0, 180, 80, 100, 0 es el último mensaje que está en el código. Y bueno, entonces básicamente, como siempre, todos los códigos están directamente en el repositorio. Hoy hemos avanzado a la clase número 21 y por ende van a poder revisarlo dentro de unos 5 minutos si gustan ya
los circuitos, o bueno, los códigos en el repo, ¿no? Con eso terminaríamos el día de hoy. Si les gustó el video, a las personas nuevas, no se olviden suscribirse, compártanlo con sus amigos y dejen un like para poder continuar subiendo más material. Ok, a ver, pasamos a algunas preguntas que tengan. Voy a dejar de grabar